Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí una vez más. Para los que son nuevos, soy, y en este canal nos encanta estar al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, especialmente en el mundo de las series turcas, y hoy tenemos un tema que a todos nos tiene súper emocionados. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, y de las noticias que han estado circulando últimamente. El título lo dice todo. Kerem Bürsin ha confirmado que va a intentar reconquistar a Hande Erçel. Impresionante. ¿Verdad que sí? Imagínense la escena. Después de todo el éxito, después de esa química que explotaba en la pantalla, después de que nos hicieran soñar con su relación en la vida real, después de la ruptura, ahora Kerem, aparentemente, está dispuesto a hacer lo que sea necesario para volver a estar con Hande. Es como una telenovela dentro de una telenovela. Pero antes de que nos lancemos a especular y a soñar con un reencuentro de ensueño, vamos a desglosar un poco todo esto. ¿Cómo sabemos que Kerem ha dicho esto? ¿Qué ha dicho exactamente? ¿Qué implicaciones tiene todo esto? Y sobre todo, ¿qué pensamos nosotros, los fans, de todo este asunto? Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del Serkan y Eda en la vida real. Bien, empecemos por el principio. La noticia salió a la luz a través de varias entrevistas y declaraciones que Kerem ha hecho recientemente, pero como bien sabemos, las confirmaciones en el mundo de la farándula nunca son directas. Es más como un juego de pistas, un rompecabezas de frases y gestos que los fans debemos armar. Aunque no ha sido una confirmación directa y literal en todos los casos, las señales son claras y el contexto es muy revelador. Se le ha preguntado repetidamente sobre Hande, sobre su relación actual, y sobre la posibilidad de un futuro reencuentro. En las entrevistas, la estrategia de Kerem ha sido sutil, pero efectiva. Ha navegado entre la nostalgia y la esperanza, dejando caer migajas de cariño que han alimentado nuestros sueños de un nuevo capítulo en su historia. En varias ocasiones, Kerem ha respondido con evasivas, pero con un tono que denota esperanza y admiración. En vez de cerrar la puerta de golpe, la ha dejado entreabierta, invitando a la especulación y manteniendo la llama de la ilusión encendida. Ha hablado de la gran conexión que existía entre ellos, tanto en el plano profesional como en el personal. Ha destacado el cariño y el respeto que se tienen, y ha dejado entrever que aunque las cosas no terminaron como todos esperábamos, el afecto sigue presente. Es como si estuviera diciendo, hubo algo especial, y eso no se olvida fácilmente. Y aquí viene la parte más jugosa, el momento crucial que ha desatado la euforia en redes sociales y ha hecho que el corazón de muchos fans lata con más fuerza. En una entrevista reciente, al ser preguntado directamente sobre la posibilidad de luchar por la relación, Kerem, después de un momento de reflexión, respondió con una sonrisa y un «haré lo que esté en mis manos». ¡Boom! Ahí lo tenemos. No es una confirmación explícita, pero ese «haré lo que esté en mis manos» es mucho más que una simple respuesta protocolaria. Es una declaración de intenciones, un guiño al futuro y, para muchos de nosotros, un rayo de esperanza. Es como si dijera, todavía hay algo por lo que vale la pena luchar. Pero, ¿qué implicaciones tiene todo esto? ¿Qué significa realmente este «haré lo que esté en mis manos»? Analicemos las posibles consecuencias, los escenarios que se abren y las preguntas que quedan en el aire. 1. El pasado no está completamente cerrado. Primero que nada, demuestra que Kerem no ha olvidado a Hande. Que a pesar del tiempo transcurrido, de las posibles nuevas relaciones y de la distancia que se hayan podido poner entre ellos, ella sigue siendo una persona importante en su vida. Y eso es algo que los fans hemos percibido desde el principio. Siempre hemos notado una conexión especial entre ellos, una complicidad que iba más allá de la actuación. La forma en que se miraban, la manera en que se reían, la naturalidad con la que se relacionaban, todo apuntaba a algo más que una simple amistad. Este «haré lo que esté en mis manos» es la confirmación de que esa conexión aún resuena en su corazón. 2. La puerta a la especulación se abre de par en par. Segundo, esto abre la puerta a la especulación, y créanme, la puerta es enorme. ¿Qué estrategia utilizará Kerem? ¿Intentará acercarse a Hande de forma directa, quizás a través de amigos en común o mensajes privados? ¿O esperará el momento oportuno, quizás un nuevo proyecto profesional en común, como un nuevo drama o una campaña publicitaria? ¿Cómo reaccionará Hande a esta iniciativa? ¿Estará abierta a darle una segunda oportunidad al amor?
O quizás, en un giro inesperado, Ande sea quien tome la iniciativa y decida dar el primer paso. Las posibilidades son infinitas y eso es lo emocionante. 3. El amor, un camino lleno de altibajos tercero, esto nos recuerda la fragilidad del amor y de las relaciones. Aunque Kerem y Ande parecían la pareja perfecta, destinados a estar juntos para siempre, las cosas no siempre salen como queremos. Y a veces las circunstancias, el tiempo o incluso las terceras personas, pueden influir en el rumbo de una relación. Este intento de reconquista nos muestra que el amor no es un camino lineal, sino un viaje lleno de altibajos, decisiones difíciles y segundas oportunidades. 4. El impacto en los fans y el fandom, no podemos olvidar la fuerza de los fans, el poder del fandom. Su apoyo incondicional, sus deseos de verlos juntos, y su incesante actividad en redes sociales seguramente influirán en la dinámica de esta historia. El apoyo de los fans puede ser un factor motivador para que Kerem persiga su objetivo, pero también puede ejercer presión sobre Ande, quien deberá tomar sus propias decisiones sin dejarse influenciar por las expectativas externas. Pero bueno, ¿qué pensamos nosotros, los fans, de todo esto? Es la pregunta del millón. Pues creo que la mayoría compartimos un sentimiento de emoción y esperanza, una mezcla de alegría y expectación. Nos encantaría verlos juntos de nuevo. Adoramos su química, su complicidad, su manera de ser el uno con el otro. Nos enamoraron como Serkan y Eda, y nos encantaría verlos juntos en la vida real. Y aunque respetamos la decisión que tomaron en su momento, nos ilusiona la idea de que puedan darse una segunda oportunidad. Es como si estuviéramos viendo el final de una serie que nos encantó, y ahora, de repente, nos anuncian una nueva temporada. ¿Quién no estaría emocionado? Pero también somos conscientes de que la vida es compleja y que cada persona tiene sus propios sentimientos y sus propias decisiones. No podemos forzar nada. Solo podemos esperar, desearles lo mejor y, por supuesto, seguir de cerca los acontecimientos, pero sin presionar ni invadir su privacidad. Ahora bien, no nos quedemos solo en las especulaciones y en los deseos de los fans. Profundicemos un poco más en el análisis. ¿Cómo podemos interpretar las palabras de Kerem? Es solo un intento de mantener a los fans enganchados y generar publicidad, una jugada de marketing inteligente para mantener su nombre en boca de todos. ¿O realmente siente algo por Ande, un amor genuino que trasciende la fama y el éxito? Yo creo que hay algo de ambas cosas. Obviamente Kerem es un actor profesional, y sabe que hablar de Ande genera interés y atrae reflectores. Pero creo que sobre todo, hay un sentimiento genuino por parte de él. No podemos olvidar que compartieron momentos importantes, que se conocieron a fondo y que crearon una conexión especial que no se puede fingir. ¿Qué nos dice esto sobre Ande? Pues por el momento no sabemos mucho. Ella no ha hecho ninguna declaración pública al respecto, y es completamente comprensible. Ande es una persona reservada, y es probable que esté procesando la situación en privado, reflexionando sobre sus sentimientos y tomando sus propias decisiones. Pero estoy segura de que estará al tanto de las palabras de Kerem, y estoy segura de que estará reflexionando sobre todo esto. Quizás en el futuro tengamos más noticias, pero por ahora, lo más sensato es respetar su espacio y su privacidad. Y no olvidemos que Ande también tiene su propia vida, sus propios proyectos y posiblemente otras relaciones. No podemos asumir que ella sienta lo mismo que Kerem, o que esté dispuesta a retomar la relación. Respetemos su espacio, su decisión y su privacidad. No se trata de forzar nada, sino de apoyar a ambos artistas, independientemente de sus elecciones. Por otro lado, no podemos negar que muchos fans ya están fantaseando con un posible reencuentro en la pantalla. Se imaginan a Kerem y Ande protagonizando una nueva serie, volviendo a regalarnos momentos románticos y llenos de química. Sería un bombazo. Y quién sabe, quizás eso sea lo que impulse a Kerem a luchar aún más por la relación. Si se da la oportunidad, seguramente tendríamos otro éxito rotundo. Pero mientras tanto, ¿qué podemos hacer nosotros, los fans? Pues básicamente seguir apoyándolos, seguir admirando su trabajo y, por supuesto, seguir atentos a las novedades. Comentemos en las redes sociales, compartamos nuestras opiniones, y sigamos demostrando nuestro cariño a Kerem y Ande. Pero recordemos siempre mantener el respeto y evitar la presión o la especulación innecesaria. Y no olvidemos que independientemente de lo que pase,
Kerem y Hande siempre serán parte de la historia de las series turcas. Nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron soñar con el amor y nos demostraron que la química en la pantalla puede ser algo mágico. Love is in the Air marcó un antes y un después en el género, y su éxito se debe en gran parte a la conexión especial entre sus protagonistas. Así que, amigos, mantengamos la calma y esperemos a ver qué pasa. La vida siempre nos sorprende y el mundo de las series turcas siempre nos depara nuevas emociones. Yo estoy cruzando los dedos para que esta historia tenga un final feliz, pero también estoy preparado para cualquier desenlace. Y ahora, un pequeño recordatorio: ¿quiénes son los verdaderos protagonistas de esta historia? Pues ustedes. Ustedes, los fans, los que nos acompañan en cada vídeo, los que comentan, los que comparten, los que dan like, ustedes son los que hacen que este canal tenga sentido. Ustedes son los que mantienen viva la llama de la pasión por las series turcas. Ustedes son los que forman parte de esta gran comunidad. Así que muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya parecido informativo y entretenido. Los animo a que dejen sus comentarios aquí abajo compartiendo sus opiniones sobre el tema. ¿Qué piensan ustedes sobre la posible reconciliación entre Kerem y Hande? ¿Creen que tienen una oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Qué estrategias creen que Kerem debería utilizar? ¿O quizás creen que es mejor que cada uno siga su camino? Déjenmelo saber en los comentarios. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes, desde análisis de series hasta entrevistas exclusivas y mucho más. Prepárense para un año lleno de emociones y novedades. Y ya saben, si les gustan las series turcas, el mundo del entretenimiento y las noticias más jugosas, de este es su canal. Nos vemos en el próximo vídeo, y que la magia de las series turcas nos siga uniendo. Hasta pronto.